No, 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 no. Pues si tienen alguna pregunta sobre los puntos pueden hacerlas, pero no, como tal revisión no. ¿Listo? La jerarquía, pues creo que esa sí sería la misma que en pues digamos que en el álgebra lineal, en el álgebra normal, digo. Es primero lo que está dentro de paréntesis, después las potenciaciones y raíces, después eh, las multiplicaciones y divisiones, y pues la última las sumas y restas. ¿Listo? Mm, pues eso pueden revisarlo ustedes por internet o con Excel si las respuestas están bien. Solo voy a resolver dudas si tienen dudas, ¿sí me entienden? Pero no voy a resolver, digamos, los puntos porque nos tomaría mucho tiempo de la clase, ¿vale? Igual pues tampoco eran problemas muy complicados, eran como sumas, estas y así. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, entonces continuemos. Entonces estamos viendo el producto vectorial, o el producto punto, y teníamos que este era una operación en la que tomamos un vector y lo multiplicábamos por un vector fila y lo multiplicamos por un vector columna, ¿cierto? ¿Qué obteníamos como resultado de esta operación? Escriban ahí en el chat, ¿qué obteníamos como resultado del producto punto? Un número. Un número, exacto, un escalar, un número, listo. Eh, entonces, obtenemos un número. Eh, digamos que el producto de matrices consiste en hacer lo mismo que el producto por escalar, pero digamos que para una matriz. Es decir, tomamos las filas, como aquí era el primero en el producto por escalar, se toma una matriz fila o un vector fila y se multiplica por una columna o un vector columna. Entonces aquí vamos a tomar las filas de la primera matriz. Esperen que se trabó la tablet, parecía. Ya. La fila de la primera matriz y las vamos a multiplicar por las columnas de la segunda matriz, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué nos indica? Que para poder hacerlo, el número de elementos en las filas de la primera matriz tiene que ser igual al número de elementos en la columna de la segunda matriz, ¿cierto? Así como en el producto punto, fíjense que esta matriz era de tamaño 1 por n, ¿cierto? Y esta tendría que ser de tamaño n por 1. Entonces tenían que tener, el n tenía que coincidir para ambas, ¿sí? Lo mismo va a pasar aquí. El número de elementos en la fila va a tener que coincidir con el número de elementos en las columnas de la matriz A y de la matriz B respectivamente. Es decir, ¿cuántos elementos hay en las filas de la matriz A? Muchachos, ¿cuántos elementos hay? Sabiendo que la matriz es de tamaño n por m. Veo que algunos dicen n, pero no. N es el número de filas, pero no el número de elementos en la fila. El número de elementos de las filas es en realidad el número de columnas, ¿cierto? En una fila hay m elementos que son las m columnas, ¿sí? Miremoslo en una matriz. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz 2 por 3, ¿cierto? Es 2 por 3. Tiene dos filas y cada fila tiene tres elementos porque tiene tres columnas, ¿cierto? Entonces, en esta, en esta fila hay tres elementos que corresponden a las tres columnas. De igual manera, si tuviéramos una 3 por 2, tendríamos tres filas, pero cada fila tiene dos elementos. ¿Listo? ¿Eso es claro?
Listo. Entonces, si ya es claro cuál es el número de elementos en las filas, cuál es el número de elementos en las columnas para la matriz B. M, ¿cierto? Pues porque sería el número de filas. El número de filas es el número de elementos en las columnas. Entonces, dada la definición que vimos de producto punto y sabiendo que va a ser hacer lo mismo, pero para una matriz, entonces lo que tiene que coincidir es el número de columnas en la matriz A con el número de filas en la matriz B para que las filas de la matriz A tengan el mismo número de elementos que las columnas de la matriz B. ¿Sí? Entonces es claro para todos esa primera condición de que el M tiene que ser igual para A y para B. Listo. Y ahora, el resultado de hacer la multiplicación de esas dos matrices va a ser una matriz C de tamaño n por P. Fíjense que n es el número de filas de la matriz A y P es el número de columnas de la matriz B. Entonces, vamos a obtener como resultado una matriz con el número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. ¿Listo? Y el procedimiento que se realiza es el producto punto entre las filas de la primera matriz y las columnas de la matriz de la segunda matriz. Y es multiplicar elemento a elemento de esa fila y de esa columna y irlo sumando, ¿cierto? Entonces, si tomamos aquí como ejemplo o como diagrama esta figura, vemos que el renglón I de A o la fila I de A tiene elemento AI1, AI2, AI3, hasta AIN. Y las columnas de B tienen B1J, B2J, B3J, hasta PNJ. Vemos que tienen en este caso tienen el mismo número de elementos que sería N, en este caso ahorita lo teníamos con M, pero pues es solo una anotación. Y así realizaría, haríamos el producto punto entre esa fila I y esa columna J. ¿Y qué ubicación tomarían ese número que nos da como resultado? Pues sería el elemento IJ, estaría ubicado en la fila I y en la columna J de la nueva matriz C que obtengamos. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces, tomemos esta matriz y esta otra matriz. La primera pregunta es, ¿estas matrices se pueden operar en multiplicación? Sí, cierto, porque ambas son de tamaño 2 por 2 y el número de columnas en la primera matriz coincide con el número de filas en la segunda matriz. ¿Listo? Entonces sí se puede realizar la operación. ¿Vale? ¿Y cuál sería el resultado de la operación? Pues vamos a hacer el producto punto de esta fila por esta columna y eso nos daría el primer elemento, ¿cierto? Entonces, 2 por 3, 2 por 3 da 6, ¿cierto? Y 4 por 2 da 8. 6 más 8 da 14. Entonces el primer elemento sería 14, ¿cierto? 2 por 3 más 4 por 2, ¿cierto? El siguiente elemento sería, entonces sería el elemento C, fila 1, columna 2. Sería la fila 1 por la columna 2 de la otra matriz. La fila 1 entonces sería 2 por 1, 2 por 1, más 4 por 1, más 4 por 1. Lo que nos daría el resultado sería 2 por 1, 2, más 4 por 1, 4, sería 6, ¿cierto? Entonces el elemento que aquí sería un 6. Ahora,
la fila 2 por la columna 1 nos daría el elemento que va aquí, ¿cierto? Entonces sería C21 igual a 5 por 3 daría 15 y 6 por 2 daría 12. 15 más 12. Y eso nos daría como resultado 27. Y ya por último sería 5 por 1, que sería fila 2, columna 2, 5 por 1 más 6 por 1. 5 por 1 da 5, 6 por 1 da 6, eso nos daría 11. Y este sería el resultado. ¿Listo? Para todos fue claro cómo fue el proceso para hallar la nueva matriz que resultó de la multiplicación. Listo. Ahora les voy a hacer algunas preguntas. Entonces, si yo tengo dos matrices que son del mismo tamaño, ¿sí? Dos matrices n por m, por ejemplo. ¿El producto, puedo sacar el producto entre esas dos matrices? Veo bastante sí. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Dos matrices del mismo tamaño. Tengo esta matriz y otra matriz del mismo tamaño. ¿Puedo hallar el producto? Ah, miren, ya cambiaron. Dijeron no, depende. Listo. Bueno, nos damos cuenta de que no, porque en este caso sería esta matriz 2 por 3, esta matriz también 2 por 3, pero pues esto no coincide, entonces no podríamos hacerlo. Dicen que depende si es cuadrada, correcto. Si es cuadrada y tienen el mismo tamaño, en ese caso sí se podría. Por ejemplo, tomamos esta así y esta así, y sí podríamos calcular, porque sería en este caso 2 por 2, ¿cierto? No tiene que ser diagonal necesariamente, con que sea cuadrada es suficiente. ¿Listo? Listo. Ahora, eh, si digamos tengo una matriz, estoy haciendo esta operación A por B igual a C, y C es tamaño 3 por 7. Entonces, ¿cuál es el tamaño de B? ¿De qué tamaño tendría que ser? Ah, bueno, y A es 3 por 5. A es tamaño 3 por 5. ¿Cuál tendría que ser el tamaño de B? ¿Listo? Todos lo tienen claro. Tendría que ser 5 por 7 para que se pueda hacer la operación. ¿Cierto? Listo. Entonces, ahora sigamos. Si B por A es tamaño 2 por 6, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas filas tiene la matriz B? Veo 2, 6, 2, 6. Listo, ya miramos ese ejemplo. Me dijeron que me volviera aquí. Eh, ya miramos el que acaba de poner. Porque Julián me dijo que me volviera. ¿Listo? Entonces lo que estamos mirando aquí es A, B y A por B y C. A es 3 por 5, C es 3 por 7, entonces el tamaño de B tiene que ser 5 por algo para que se pueda hacer la operación. Pero como el tamaño de C es 3 por 7, entonces B tiene que ser 5 por 7. ¿Listo? ¿Listo?
Ahora sí, continuemos con el que estábamos viendo. Entonces, tenemos que BA, el tamaño de BA, digamos BA es igual a C, más bien, que es 2 por 6. Y les estaba preguntando cuántas filas tiene B. Algunos decían 2 y otros que decían que 6. ¿Ya todos se pusieron de acuerdo? ¿Ya todos pueden decir uno solo? ¿O todavía hay dudas? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Listo. Parece que ya quedó más claro para todos que el número de filas corresponde al número de filas de la primera matriz. En este caso la primera es B. Entonces el número de filas de B tiene que ser de 2, ¿cierto? Tiene que ser 2 por algo la matriz. ¿Listo? Y el número de columnas de A, ¿cuánto serían? Y el número de columnas de B, la respuesta que dio Ingrid, pues digamos que es la correcta, M. Y ese M tiene que coincidir con el número de filas de A. Pero no sabemos exactamente cuáles son, pues con la información que tenemos no es suficiente para saber eso. El número de, de columnas de B no podríamos saberlo. Solo sabemos que tiene el mismo número que filas tiene A, ¿cierto? Vale. Entonces, ahora voy a ponerles unas matrices y ustedes me van a decir qué operación, y les voy a poner también unas operaciones y ustedes me van a decir qué operaciones se pueden hacer con esas matrices y cuáles no. Y hacen las operaciones que se pueden hacer. ¿Listo? ¿Listo? Entonces esas serían las matrices que tendríamos y las operaciones que vamos a mirar si se pueden hacer son estas. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen eso. ¿Listo? Entonces ahí tienen las matrices, saben las dimensiones de las matrices, entonces me dicen qué operaciones se pueden hacer, cuáles no se pueden hacer y realizan las que sí se pueden hacer. ¿Listo?
Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Qué operaciones se pueden hacer? ¿Cuáles no? Ujú, listo, muy bien. Creo que las que dijo Wanda bien están todas bien. A por B se puede, B por A se puede, A por C transporta se puede, D por A se puede, correcto, y D por E transpuesta se puede. ¿Listo? Dice, Angie dice que todas menos D por E. No, D por E no se puede, sí, pero A por D tampoco se puede. ¿Listo? D por A sí se puede. D A no se puede, pero A D sí se puede. Digo, D A sí se puede, pero A D no se puede. Correcto, como dice Cristian. Ujú. La que no se puede es A D. Sí, A D. Ujú, correcto. A D no se puede. No. Ya vamos a mirar, ¿listo? Ya vamos a mirar. ¿Vale? Creo que ya pues todos tuvieron la oportunidad de responder cuáles se podían y cuáles no. Vamos a mirar las que más dudas causaron. A por B y B por A se puede y creo que es claro para todos que se puede. A por C transpuesta es lo mismo porque la transpuesta es la misma matriz, pero hay dudas con AD y DA. Entonces, tomemos AD. A es tamaño 2 por 2 y D es tamaño 3 por 2, ¿cierto? Para que se hagan, este número tiene que coincidir con este. El número de columnas de A tiene que coincidir con el número de filas de D. Pero fíjense que no coinciden. 2 y 3. Como no coinciden, esta operación no se puede hacer. Pero si tenemos A de A, tenemos que esta es 3 por 2 y esta es 2 por 2. En este caso, los números de las columnas de A sí coinciden con el número de las filas de D, los números de columnas de D sí coinciden con el número de filas de A. Y el resultado sería una matriz 3 por 2. De A sería una matriz 3 por 2. ¿Cierto? Ya es más claro para Lina, porque no se puede A por D. Vale. Y pues de E no se puede, ¿cierto? De E no se puede, porque D es 3 por 2 y E también es 3 por 2. Y pues vemos que el 3 y el 2 no coinciden, ¿cierto? Pero D por E transpuesta sí se puede, porque E transpuesta pues se cambia el número de filas por el número de columnas y quedaría 3 por 2 y esta quedaría 2 por 3. Entonces quedaría una matriz de tamaño 3 por 3, porque este 2 y este 2 coinciden, pero las nuevas dimensiones van a depender es de esta y de esta. Va a ser 3 por 3. ¿Listo? Hagamos alguno de estos. Hagamos D por E transpuesta, que sería la más larga. ¿Listo? Entonces tomemos D y E. Y vamos a multiplicar D por E transpuesta. E transpuesta pues no sería esta, sino sería la transpuesta de esta matriz, que sería así. 1, 0, 1, 0, 2, menos 1. ¿Cierto? Listo. Entonces, si realizamos esta operación, tendríamos como resultado la primera fila de aquí, 1, 1, por la primera columna de aquí, 1, 0. Pues 1, 1 por 1, 0 nos daría solo 1, ¿cierto? La primera fila por la segunda columna nos daría 0, 1 por 0 más 2 por 1.
o 1 por 2. Eso sería 2, ¿cierto? Y la siguiente nos daría 1 por 1 más menos 1 por 1. 1 menos 1 daría 0, ¿cierto? Ahora la siguiente. 2 por 1 daría 2 y 0 por menos 1 daría 0. Entonces aquí tendríamos solo 2, ¿cierto? 2 por 0 daría 0 y menos 1 por 2 daría menos 2. Entonces aquí tendríamos un menos 2, ¿cierto? Y 2 por 2, 2 por 1 daría 2 y menos 1 por menos 1 daría, menos por menos daría más, entonces sería 2 más 1, lo que nos daría un 3, ¿cierto? Ahora, menos 3 por 1 daría menos 3 y 2 por 0 daría 0. Entonces aquí teníamos menos 3. Menos 3 por 0 daría 0 y 2 por 2 daría 4. Entonces aquí tendríamos el 4. Menos 3 por 1 daría menos 3 y menos 1 por 2 daría menos 2. Menos 3 menos 2 son dos restas, entonces nos daría menos 5. Y ese sería el resultado de la operación. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre la operación que hicimos ahí? ¿No? ¿No hay dudas? Listo, les doy un momento para que copien. Listo, ya volvemos a los ejercicios. Cuando acaben de copiar me vuelvo para que los puedan copiar. ¿Listo? Bueno, supongo que ya habrán acabado de copiar aquí estas matrices, entonces vamos a volvernos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a escribir aquí los que sí se pueden hacer y los que no se pueden hacer para que pues después ustedes los hagan. Entonces va a tachar con rojo los que no se pueden hacer. Pues los que no se pueden hacer habíamos dicho que eran A por D y D por E. Y los que sí se pueden hacer los voy a poner en azul. Sería AB, BA, C transpuesta y B transpuesta. ¿Listo? Para que los puedan realizar en otro momento. Listo. Entonces ya continuemos. Creo que ya todos los habrán copiado. Si no, pues igual pueden ver el video también, ¿no? No se les olvide eso. Entonces, listo. Ya tenemos claro cómo funciona la multiplicación entre matrices, ¿cierto? Entonces veamos algunas propiedades. Algunas ya las vamos a poder deducir de algo que vimos anteriormente, pero pues eh, nos van a servir. ¿Listo? Entonces, la primera propiedad que podemos ver es esta de acá. Y más que una propiedad es como una nota, porque no es algo que siempre se cumpla, sino es algo que nos tenemos que dar cuenta, y es que el producto de matrices no cumple la propiedad de ser conmutativo. Es decir, por lo general, A por B no es lo mismo que B por A. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir?
que si yo multiplico una matriz por otra, no necesariamente va a tener el mismo resultado que multiplicarlas en primero una y después la otra. ¿Vale? Esto ya lo habíamos visto, digamos, evidenciado aquí en estos ejercicios que se pueden hacer y los que no se pueden hacer. Porque fíjense que AD se puede hacer. Digo, AD no se puede hacer, pero DA sí se puede hacer. Entonces, pues ya eso nos da un indicio. Ya sabemos que en algunos casos se puede hacer y en otros no se puede hacer. Pero ¿qué pasa en casos de que sí se puede hacer? Es decir, por ejemplo, tomemos AB y BA, ¿cierto? ¿Será que en caso de que sí se puedan hacer, sí van a dar lo mismo siempre? Pues miremos con este ejemplo. ¿Listo? A, B y BA. Entonces, esto es AB y esto es BA. Listo. Entonces, tenemos AB, el resultado sería 2 por 1 nos daría 2. 2 por 1 nos daría 2. Y 1 por 6 nos daría 6. Entonces nos daría 8 el primer término, ¿cierto? El segundo, 2 por 2 nos da 4 y 5 por 1 da 5. 4 más 5 daría 9, ¿cierto? El siguiente, 3 por 1 daría 3 y 4 por 6 da 24. Entonces nos daría 3 más 24, nos daría 27, ¿cierto? Y 3 por 2 da 6 y 4 por 5 da 20. Entonces nos daría 26. ¿Listo? Ahora miremos el otro. Entonces tomamos la primera fila 1 y 2 y la primera columna 2 y 3. 2 por 1 da 2 y 3 por 2 da 6. Entonces en este caso nos daría aquí 8, ¿cierto? Tomemos la primera fila y la segunda columna. 1 por 1 da 1 y 2 por 4 da 8. 1 más 8 nos da 9, ¿cierto? Tomemos la siguiente fila. 6 por 2 da 12 y 5 por 3 da 15. 12 más 15 pues da 27. Y 6 por 1 da 6 y 5 por 4 da 20. 20 más 6 pues da 26. Entonces en este caso vemos que sí nos dan lo mismo. Pero esto se cumplirá siempre. Tomemos otro ejemplo. Tomemos este otro ejemplo. ¿Listo? 1 por 1 da 1 y 1 por 2 da 2. Entonces nos daría 3, ¿cierto? El siguiente, 1 por 1 da 1 y 1 por 1 da 1. 1 más 1, 2, ¿cierto? Ahora, 0 por 1 da 0 y 1 por 2 da 2. Entonces aquí tendríamos un 2 y ahora 0 por 1 da 0 y 1 por 1 da 1, ¿cierto? Aquí tendríamos 3, 2, 2, 1. Ahora miremos qué pasa si tomamos 1, 1, 2, 1 por 1, 1, 0, 1. ¿Listo? Entonces, 1 por 1 da 1 y 1 por 0 da 0, ¿cierto? Entonces ya aquí empezamos mal. 1 por 1 da 1 y 1 por 1 da 1. Entonces 1 más 1 nos da 2, ¿cierto? 2 por 1 da 2 y 0 por 1 da 0. Entonces aquí tendríamos un 2. Y 2 por 1 da 2 y 1 por 1 da 3. Entonces aquí tendríamos un 3. Fíjense que ya no tenemos la misma matriz. No nos da exactamente igual. Aunque tienen los mismos términos, no tienen que ser igual término a término.
O sea, tienen los mismos términos en distinto orden, por tanto no es igual la matriz, ¿vale? Entonces, vemos que hay casos donde sí puede dar igual, pero no es la generalidad. Es decir, no podemos tomar con una propiedad que A por B sea igual a B por A. ¿Listo? Entonces, continuemos. La siguiente propiedad es la propiedad asociativa. ¿Esto qué nos dice? Que si estamos multiplicando tres matrices, yo puedo elegir en qué orden las multiplico, es decir, cuál multiplico primero y cuál multiplico después, pero no puedo cambiar el orden de la ubicación de las matrices. Es decir, tengo A, B y C, puedo multiplicar primero A por B y después multiplicar por la derecha a C, o puedo multiplicar A por izquierda a la multiplicación entre B y C. Es lo mismo, eso es lo mismo, pero no es lo mismo que multiplicar, por ejemplo, B por C y después multiplicarlo por A por derecha. Eso sí ya sería distinto. ¿Listo? ¿Es clara esa diferencia? Vale. Entonces, esa sería la propiedad asociativa. Ahora tendríamos la propiedad distributiva por derecha y por izquierda, ¿cierto? Entonces, si yo estoy multiplicando A por la izquierda de B más C, entonces eso daría como resultado AB más AC, ¿cierto? Pero si A está por derecha, el resultado ya no sería AB más AC, sino sería BA más CA. Y como AB no es lo mismo que BA y como AC no es lo mismo que CA, pues lo que tenemos arriba no necesariamente es lo mismo que lo que tenemos abajo, ¿vale? Eso entonces sería distinto distribuir por izquierda a distribuir por derecha. Y lo mismo para factorizar. Si yo voy a factorizar, por ejemplo, yo no puedo factorizar esto así, ¿cierto? Porque la A está por izquierda, entonces tendríamos que factorizarla en la izquierda de la operación. No es igual a esto, sino sería igual a... ¿Listo? Entonces, esa sería la propiedad de la distributiva o para factorizar con factor común por izquierda y por derecha. Si yo tengo esta expresión, ¿podría factorizarla? Correcto, no se podría factorizar porque para poderla factorizar tendríamos que tenerla el factor común, o sea, no basta con tener un factor común, sino que el factor común tiene que estar o a derecha o a izquierda. En este caso está a un lado izquierda, en otro a la derecha, pues no se puede factorizar. ¿Listo? Tenemos también la propiedad asociativa con escalares. Esto quiere decir que si vamos a multiplicar un escalar por una multiplicación de matriz, lo podemos multiplicar primero por una matriz y después hacer la multiplicación de matrices, o podemos hacer la multiplicación de matrices y después multiplicar el escalar, o podemos multiplicar el escalar por la otra matriz y después sí hacer la multiplicación de matrices. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Vale? Aparte de eso, tenemos otra propiedad que es la propiedad del módulo. Y esta propiedad que nos dice que existe un módulo para matrices que no son cuadradas, tiene que haber un módulo distinto por izquierda y por derecha, porque por un lado son m por n y por el otro lado son, por un lado tendría que tener m filas y por el otro lado tendría que tener
n columnas, ¿sí? Entonces tiene que ser distinto. Pero existe uno tal que al multiplicarlo por las matrices nos da la matriz A, ¿sí? Para matrices cuadradas, esa identidad es la misma tanto por izquierda como por derecha y es la matriz identidad, la que ya conocemos, ¿sí? La matriz que es 1, 0, 0, 1 para 2 por 2 o 1, 0, 0, 0, 1, 0 o 0, 0, 1 para 3 por 3, ¿vale? Entonces miremos un ejemplo de la matriz identidad. Por ejemplo, tenemos esta matriz y la multiplicamos por la matriz identidad, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a dar ese resultado? Pues la fila por la columna, 2 por 1 da 2 y el resto nos va a dar ceros porque la columna aquí tiene solo ceros. Y así va a pasar para todos los primeros elementos. Ah, no, para todas las primeras, bueno, sigamos con el siguiente. El siguiente sería la primera fila por la segunda columna. El primer elemento pues sería 2 por 0, pues da 0, 4 por 1 da 4 y 5 por 0 da 0. Entonces ahí tendríamos solo el 4. Ahora el siguiente, 0 por 2 da 0, 4 por 0 da 0 y 5 por 1 da 5. Entonces vamos bien, vamos obteniendo lo mismo que se supone que es lo que nos dice la propiedad. Ahora, la siguiente fila por la primera columna, pues lo mismo. Como solo está el 1 en el primer elemento, solo tendríamos el primer elemento. Aquí, como hay ceros en los demás y solo hay uno en el segundo elemento, pues tendríamos el segundo elemento. Pero el segundo elemento es 0, entonces también tendríamos 0. Y en la siguiente está 0, 0 y 1. El 0 está en el tercer elemento, pues solo vamos a obtener el tercer elemento de la fila, que en este caso sería 1. Entonces tendríamos aquí un 1. ¿Listo? Y ya la última. En esta fila, por esta, tendríamos el primer elemento, en la segunda, el segundo elemento y en la tercera, el tercer elemento. Entonces tendríamos 4, el 5 y el 2. Y pues tendríamos la misma matriz con la que partimos inicialmente. Entonces ahí estamos ilustrando esa propiedad de del módulo. ¿Listo? Entonces ese es nuestro módulo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre el módulo? Ok, listo. Entonces continuemos con la última propiedad, que sería la propiedad de la transpuesta. Entonces, la propiedad lo que nos dice es que si vamos a multiplicar dos matrices y luego transponemos la multiplicación de esas dos matrices, el resultado va a ser igual a la transpuesta de cada matriz, pero cambiando el orden de la operación. Es decir, A por B transpuesta, A por B, todo transpuesto, es igual a B transpuesto por A transpuesto. ¿Listo? Sí, la matriz identidad es siempre esa que hemos visto. ¿Listo? Y Lina nos pide un ejemplo de la propiedad de izquierda y derecha. Entonces miremos un ejemplo. Pero, ¿te refieres a un ejemplo mira, haciendo las operaciones de la multiplicación o a un ejemplo factorizando, como digamos, matrices hipotéticas? ¿A qué te refieres, Lina? ¿De factorización o de hacer operaciones? Entonces miremos un ejemplo aquí con unas matrices 2 por 2. Por ejemplo, vamos a multiplicar la matriz 1, 2, 1, 2 por la matriz. Entonces vamos a mirar cuánto es esta multiplicación. Entonces la propiedad que nos está diciendo.
¿Qué podemos? Primero sumar estas dos y después multiplicar, o podemos multiplicar esta por esta y después esta por esta. ¿Listo? Primero hagamos la más rápida. La más rápida es sumar y después multiplicar. Eso nos daría por la suma. 4 más 3 da 7. 8 más 1 da 9. 5 más 4 da 9 y 1 más 1 da 2. Y ahora hacemos la multiplicación. 1 por 7 da 7 y 2 por 9 da 18. 7 más 18 nos da 25. 1 por 9 da 9 y 2 por 2 da 4. 9 más 4 nos da 13. 1 por 7 y pues ahí nos daría lo mismo, ¿cierto? 1 por 7 da 7 y 2 por 9 da 18. 7 más 18 da 25. Y 1 por 9 da 9 y 2 por 2 da 4, entonces nos daría aquí 13. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos eh, el resultado, digamos, primero sumando y después multiplicando. Ahora lo que queremos ver es este. Uy, perdón. 1, 2, 1, 2 por 4, 8, 5, 1 y más 1, 2, 1, 2 por 3, 1, 4, 1. ¿Listo? Entonces, el resultado de esta primera, ¿cuál sería? 1 por 4 más 2 por 5. 1 por 4 da 8 y 2 por 5 da 10, entonces aquí tendríamos 18, ¿cierto? Ahora, 1 por 8, 8 y 2 por 1 da 2. 8 más 1, 8 más 2 daría 10. 1 por 4 da 4 y 2 por 5 da 10, entonces aquí tendríamos 14. Y ya por último tendríamos 1 por 8 y 2 por 1. 1 por 8 da 8 y 2 por 1 nos daría 10. ¿Sí? Pero reviso. 1 por 2. Sí, sí, parece que... A ver, vamos a repasar. 1 por 4 da 4 y 2 por 1. Aquí nos da... Sí, perdón, muchachos. Está haciendo mal. Vamos a volverlo a hacer. 1 por 4 da 4 y 2 por 5 da 10. Entonces aquí nos daría 14. 1 por 8 da 8 y 2 por 1 da 2. Entonces aquí tendríamos 10. Luego, 1 por 4 da 4 y 2 por 5 da 10. 14. Sí, ahora sí. Y pues aquí también nos daría 10. 1 por 8 y 2 por 8. ¿Cierto? Ahora, más. Gracias, muchachos, por los que escribieron que era 14. Correcto, era 14. Más 1 por 3 da 3 y 2 por 4 da 8. 3 más 4, 3 más 8, digo, daría 11. 1 por 1 da 1 y 2 por 2 da 2. Entonces aquí nos daría 3. ¿Cierto? Y aquí también nos daría 11 y aquí también nos daría 13. Y entonces el resultado sería 11 más 14 da 25, entonces aquí sería 25 y 3 más 10 da 13. Y eso pues vemos que es lo mismo que tuvimos haciendo la operación de la manera distinta que era. Primero sumando y después multiplicando, ¿cierto? Vale, me alegro, Lina.
Muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí, señor, ya se escucha. Vale. Entonces vamos a compartir. Listo. Ahora lo voy a compartir desde mi celular, porque la tablet falleció. Esperemos que para la próxima clase la logre hacer servir. ¿Listo? Pues igual de aquí puedo escribir y todo igual, solo que es un poco más pequeño, entonces pues por eso no me gusta, pero en teoría puedo hacer lo mismo, ¿vale? Entonces estamos viendo las propiedades, estamos viendo la propiedad de la transpuesta, ¿listo? Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios, ¿listo? Entonces, tenemos estos ejercicios. Ay, no, rayos. Perdón, muchachos, es más difícil hacer algunas cosas. Listo. Entonces tenemos estos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice, fí- fíjense que ahí tenemos, bueno, listo, resolvamos primero la pregunta que nos está haciendo Cristian. Entonces nos dice, si tenemos A transpuesta, B transpuesta y todo transpuesto, ¿cierto? Entonces al transponerlo se reparte la transpuesta, pero se cambia el orden. Entonces sería B transpuesto, transpuesto y A transpuesto, transpuesto. Y al aplicar dos veces transpuesta se vuelve a la matriz original. Entonces esto sería B y esto sería A. Y este sería el resultado. No sería igual a AB, sino sería igual a B. ¿Listo? Listo. Ahora, miremos los ejercicios que tenemos en el otro lado. Ay, Dios mío, se vuelve a iniciar cada vez que lo cambio. Deme un momento a ver si lo puedo descargar, porque es que lo abrí desde Classroom. No, bueno, va a tocar devolvernos cada vez que... Entonces sería bueno aprenderme el número de la matriz de la diapositiva para volver ahí directamente. Entonces estamos en la 54, ¿listo? Pero es que ahí habría un problema y es que si alguno está comparte las diapositivas y yo solo comparto el tablero, ustedes no sabrían cuál mirar en cuál momento, porque pues yo soy el que voy cambiando eso. Entonces creo que no, de pronto no sería tan práctico, ¿vale?
Voy a tratar de que funcione así. ¿Listo? Entonces, eh, tenemos el primero, ¿cierto? Entonces dice, demuestre o refute. Entonces, es decir, si la afirmación es falsa o verdadera y justificar por qué es falsa, que sería refutarla o demostrar por qué es verdadera y sería demostrar, ¿cierto? Entonces, si A es n por n y B es n por n y A por B es cero, entonces A es cero o B es cero. ¿Esta afirmación es falsa o verdadera? Fíjense que en matemáticas ese o es inclusivo, es decir, A es cero o B es cero o ambos son cero. ¿Sí? Entonces, le repito la pregunta. Si A por B es igual a cero, entonces necesariamente tiene que pasar que A sea cero o B sea cero, o hay alguna otra opción, o si es así, pues tocaría demostrarlo. ¿Qué opinas? Bueno, hay algunos que dicen que es verdad. No, 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 no. La inversa ahorita no tiene nada que ver. Dicen que no es cierto. ¿Cómo así? Estamos hablando del primero, ¿no? Que A por B sea igual a cero. Se están multiplicando, no se están sumando. Es distinto, ¿no? Listo. Entonces veo que Julián dice que para que sea cero, alguna debe ser cero, ¿cierto? No, pero se puede cancelar a la hora de sumarse los elementos generados tras multiplicarse. Correcto. Lo que dice Daniel es cierto. Puede que no sean cero ninguna de las dos, pero si los elementos a la hora de multiplicarse y sumarse dan cero, podría dar cero. Exactamente. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Incluso sin necesidad de que haya eso que mencionan, de que se cancelen, con dos matrices que no son cero, por ejemplo, esta y esta, y con esta otra matriz, ya se podría observar que no, que va a dar cero y ninguna de las dos es cero. Fíjense. Entonces, ahí a multiplicar, pues la primera fila nos daría uno por cero 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 por cero cero cero. Igual la siguiente, uno por cero cero y cero por uno cero, cero por cero 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 por cero cero y cero por cero cero y cero por uno cero, cero por uno también daría cero. Entonces ahí tendremos un ejemplo donde no se cumple. Esa afirmación sería falsa. Y para probar que es falso, con esto es suficiente. Con poner este ejemplo ya estoy probando que la afirmación es falsa. Solo necesitamos un contraejemplo y ya con eso mostramos que la afirmación es falsa. ¿Listo? Lo que dicen los compañeros de cancelar con el signo opuesto sería algo así. 2 4 8 1 por ejemplo. O bueno, no tendría que ser algo así. Más bien. 2 2 4 4, ¿cierto? Y la multiplicamos por una que sea así. 1 menos 1 1 menos 1. Fíjense que ahí daría cero. 1 por 2 da cero. Digo, 1 por 2 da 2, menos 2, 1 por 2 da menos 2, 1 menos 2 da cero. Y así sucesivamente con todos los elementos, ¿cierto?
Entonces hay varios ejemplos, pero con poner uno ya tendríamos probado que la afirmación es falsa, ¿vale? ¿Claro ese ejercicio para todos? Listo, ¿vale? Entonces ahora el siguiente. Si A es una matriz cuadrada y A es igual a menos A, entonces necesariamente A tiene que ser igual a cero. Esa es una pregunta. Entonces sería falso o verdad. Fíjense que no estamos haciendo operaciones, simplemente estamos mirando una igualdad. A igual a menos A. Entonces A tiene que ser cero o la matriz nula más bien. ¿Qué opinan? Sí, estamos diciendo que A es igual a menos A, es decir, que término a término, cada término de A es igual a cada término de menos A. Entonces algunos dicen que si es verdadera, bueno, una persona, porque nadie más ha escrito. Ah, creo que César también. No, Andrés también ya ha escrito, sí. Listo. Dos personas. No, es simplemente una matriz igual a su inverso aditivo. Dicen que si es verdadero, listo. Dicen que porque ningún número es igual a su inverso, a su negativo más bien. ¿Qué número es igual a su negativo? Solo hay uno que lo cumple, el cero, ¿cierto? Entonces, término a término, para que término a término sea igual, pues todos los términos tendrían que ser cero. Y sería una matriz nula, ¿cierto? Entonces, esa es una manera de probarlo. Podemos demostrar eso término a término o podemos demostrarlo de la siguiente manera. Tenemos que A es igual a menos A, ¿cierto? Partimos de ahí y queremos llegar a que A es igual a cero. Podríamos sumar A ambos lados, ¿cierto? ¿Cierto? Hasta ahí es claro lo que hice, ¿sí? Simplemente sumamos a ambos lados. A más A, sí, fíjense que A más A, ¿qué es? Es sumar exactamente los mismos números término a término. Es el primero más el mismo, el segundo más el mismo, y así sucesivamente. Al final vamos a tener dos veces cada uno de ellos. Y por la definición de producto por escalar, eso es igual a 2 por A, ¿cierto? Y esto sería igual a cero. ¿Correcto? Ahora, esto es un número. Y los números podemos pasarlos a dividir. O más bien, podemos multiplicar por su inverso multiplicativo, pero el del número. ¿Qué pasa si multiplicamos por el inverso multiplicativo del número? Pues es multiplicar por un medio a ambos lados. Si multiplicamos por un medio a la izquierda, eso nos da 1, entonces nos quedaría solo A, y al otro lado nos quedaría un medio por cero, ¿cierto? Y un medio por cero, nosotros vimos esa propiedad, da la matriz cero. Entonces nos daría que esto es igual a cero, ¿vale? Entonces esa sería una manera de demostrarlo. Llegamos a que A es igual a cero usando pues propiedades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
¿Cómo así si el cero tiene un más 3? No entiendo. ¿En dónde? Ah, sí, pues eso sería totalmente distinto. Además, no se puede, porque fíjense que sería, además, fíjense que sería A igual a cero más 3. Pero 3, ¿qué es? Cero es la matriz de ceros, o sea, cero podemos tomarla como la matriz de ceros. Pero el 3, ¿qué es? Y uno no puede sumar un número, pero uno no puede sumarle a un número una matriz. Nosotros nunca vimos una operación que sea así. Una operación, una matriz se puede multiplicar por un número, exactamente, pero no sumarle un número. Serían matrices de distintos tamaños, entonces eso no se puede hacer, ¿vale? Listo. Entonces miremos el otro ejercicio. Entonces, la siguiente sería, demuestra o refute. Si A, B y C son matrices y A por B es igual a C por B, entonces A es igual a C. ¿Qué dicen? ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, veo bastantes verdaderos, pero es... ¿Alguien más? Antes de responderla. Angie nos dice que si multiplicamos a ambos lados por uno sobre b. El problema es que nosotros no hemos visto qué es uno sobre b o si existe uno sobre b. Ahorita lo hicimos con un 2, pero es que un 2 es un número, no una matriz, como lo estamos mirando en este momento. Es un escalar, mejor dicho. ¿Sí? Un número también puede ser una matriz, pero ahorita lo estamos usando como escalar. Entonces, nosotros no sabemos qué es uno sobre b. Exacto. Entonces, esta afirmación sería falsa. Y basta con mirar un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si B, o sea, con encontrar un ejemplo donde no se cumpla, pues ya es suficiente, ¿cierto? ¿Qué pasa si B es una matriz de ceros y A y C son distintas? El resultado de A por B sería distinto al C por B. Sería el mismo, ¿cierto? Así A sea cualquier cosa y C sea cualquier cosa, si las multiplicamos por cero, pues nos daría cero. Entonces el resultado sería el mismo y la afirmación sería falsa, porque A no sería igual a C. ¿Listo? Claro, esa afirmación para todos. ¿Cómo se prueba que es falsa? Listo. Entonces, continúa. La siguiente. Fíjense que la siguiente no digo demuestre o refute, ¿cierto? Simple digo, a ver, Julián hizo una pregunta. Es para refutar algo es con escribir un ejemplo es suficiente, ¿sí? Para demostrar que algo es falso, uno prueba un ejemplo donde no se cumpla y pues ya es falso, porque para que sea verdadero todos los casos se tienen que cumplir, que estén descritos en la afirmación, ¿sí? Entonces, para probar que es falso falta con un ejemplo, pero para probar que es verdadero sí toca demostrar, ¿listo? A veces es más difícil que es probar que algo es falso, porque uno no sabe cuál es el ejemplo que le sirve para probar que no es, lo es.
¿Listo? Pero pues están esas dos opciones, ¿vale? Entonces nos dicen que la siguiente nos dicen demuestre, solo nos dicen demuestre, nos dicen demuestre o refute. Entonces uno asume que la afirmación es verdadera y que uno tiene que encontrar la manera de demostrar, ¿cierto? Demuestre que sí, A y B son matrices cuadradas y simétricas que además conmutan, entonces A por B es simétrica. ¿Listo? Entonces tenemos que usar la información que nos están dando antes del entonces para probar que la afirmación que está después del entonces es verdadera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces tomamos la información que nos están dando, que nos están diciendo que son simétricas y que conmutan. Entonces, si nos están diciendo que son simétricas, eso quiere decir que A por B, digo, que son simétricas quiere decir que A transpuesta es igual a A y que B transpuesta es igual a B. ¿Cierto? Eso quiere decir que dos matrices sean simétricas. Y que conmuten quiere decir que A por B es igual a B por A. Ya hemos visto que sí existen casos donde A por B es igual a B por A, ¿cierto? No es lo general, pero sí existen. Entonces estamos mirando esos casos exclusivamente. El de A por B es igual a B por A. Y A transpuesta es igual a A y B transpuesta es igual a B. ¿Cierto? Entonces, eh, ¿qué tendríamos que hacer? Probar que A por B es simétrica. Es decir, que A por B transpuesta es igual a A por B. ¿Sí? Eso es lo que queremos probar. A eso es a lo que queremos llegar. ¿Vale? Y tenemos que usar esa información que tenemos y las propiedades para llegar a eso que nos están poniendo ahí. Entonces, ¿qué propiedad o qué información podríamos aplicar aquí para empezar a tratar de llegar a eso? Correcto, podemos usar la distributiva de la transpuesta. Entonces esto se volvería B transpuesto por A transpuesto. Listo. Ahora, ¿qué podríamos usar? ¿Una propiedad o podríamos usar alguna de las condiciones que nos dieron sobre las matrices? ¿Qué podríamos usar aquí? Es conmutativa, entonces las puedo cambiar de lugar. Todavía no podemos hacer eso. Pero lo que están diciendo es, sí vamos a hacer eso, pero en un momento. Primero vamos a usar el hecho de que son simétricas. Si usamos el hecho de que son simétricas, esto nos daría que B transpuesta es igual a B y que A transpuesta es igual a A. Entonces tendríamos BA, ¿cierto? Y ahora sí podríamos usar lo que varios dijeron, que es que conmutan. Entonces, ¿cómo conmutan BA es igual a AB? Entonces podemos escribir aquí igual a AB. Y tendríamos que A por B transpuesta es igual a A por B. ¿Y eso qué quiere decir? Que AB es simétrica, ¿cierto? Y ahí habríamos demostrado lo que queríamos probar, ¿vale? ¿Para todos fue clara esa demostración? Muy bien. Entonces continuemos. Bueno, el siguiente es bastante más sencillo porque de hecho ya lo vimos en clase. De un contraejemplo de la siguiente afirmación. Si A y B son de tamaño n por n, entonces el producto de A por B está definido. Pues ya sabemos que si n no es igual a m, es decir, si la matriz es cuadrada, pero ambas son del mismo tamaño, pues no podemos multiplicarlas. De hecho, en general no se puede a menos que sean cuadradas. ¿Listo? Ese sí es claro, ¿cierto? Ya sabemos que la afirmación es falsa. ¿Listo? Y los siguientes.
Esos quedan para ustedes de tarea, esos dos últimos. Si tenemos esa operación entre matrices y sabemos que A es 2 por 3 y B es cuadrada, entonces, ¿qué dimensiones tendrá D? ¿Listo? Entonces, pues es mirar lo que sabemos de las dimensiones para que se puedan operar, para que se puedan sumar, cómo quedan transpuestas. Entonces, es aplicar esas propiedades que conocemos. Y la siguiente es escribir las dimensiones de B si sabemos que A es 2 por 3 y D es cuadrada. ¿Listo? Entonces, ya usando esa información podemos llegar a saber qué dimensiones tiene B. Eso lo hacemos la próxima, no, pues ustedes lo hacen en su casa y la próxima clase lo miramos. ¿Listo? Entonces, continuemos con, con potenciación entera. ¿Listo? Entonces, la definición de potenciación entera, ¿cuál es? Es que si tenemos una matriz cuadrada, fíjense que en este caso la matriz estamos diciendo de antemano que es cuadrada, estamos diciendo que es M por M, ¿sí? Tenemos una matriz cuadrada M por M y tenemos un número N que pertenece a los enteros, es un número entero. Entonces, A la N es igual a la multiplicación N veces de A o a la productoria igual 1 hasta N de A. Simplemente es multiplicar N veces la misma matriz, ¿cierto? Es decir, el producto iterado de matriz. Entonces, ¿qué propiedades cumple esa, esa operación? Pues la primera es como más que una propiedad, es digamos hay una definición pequeña que se hace, y es que A a la cero es igual a la matriz identidad. ¿Listo? Si le damos a la cero, tenemos la identidad, ¿vale? La siguiente sería que A a la K por A a la P es lo mismo que A a la K más P. Es decir, se suman los exponentes. Esto es parecido a números, eh, sí, con números reales. Se suman los exponentes. Tenemos otra que sería A a la K y eso elevado a la P es lo mismo que A a la K por P. ¿Sí? Multiplicamos los exponentes y se están elevando el uno al otro. ¿Vale? Y por último, no es la última, tenemos que A a la B a la K. ¿Esto qué es? A a la B a la K es A por B, A por B, A por B, A por B. Y eso no necesariamente es igual a A a la K por B a la K. ¿Por qué no necesariamente es igual? Muchachos, ¿por qué no necesariamente eso es igual? No, no es por eso. Fíjense que se suman los exponentes, pero cuando tienen la misma base, cuando la matriz es la misma. No, lo último que dice Julián tiene un poco más de sentido. No, es la opción que dio Carlos, porque no conmutan. Pues si no conmutan, yo no puedo cambiar las A's y las B's del lugar para amontonarlas y usar la propiedad.
eh, la propiedad B que vimos ahí. No puedo cambiar la A por B para que quede al cuadrado, después la otra vez para que quede al cubo y otra vez para que quede así sucesivamente cada vez. No se puede. Entonces nos quedaría A por B, A por B, A por B porque no conmuta. ¿Listo? Si se está multiplicando tantas veces A como tantas veces B, sí, ahí hay K veces A y K veces B, pero el problema es que están intercaladas. Y como no conmutan, no puedo ordenarlas como se debe. ¿Sí? Esperen, los muestro, trato de mostrarlo con un ejemplo. Bien. Estamos con la matriz A, B, a la 3, por ejemplo. Multiplicamos esto a la 3. Entonces tendríamos AB, AB, AB. ¿Cierto? Tenemos AB, AB, AB. Hasta 3 veces. Y todo ahí se está multiplicando. Para que esto fuera igual A al cubo, B al cubo, pues tendríamos que cambiar este por este de lugar. ¿Cierto? Si cambiamos este por este de lugar, nos queda A al cuadrado. Nos quedaría así. A y B, B y A, B. Entonces esto sería A al cuadrado, B al cuadrado y AB, ¿cierto? Ahora, para seguir yendo en esa dirección tendríamos que cambiar este y este de lugar. Si cambiamos ese y ese de lugar nos queda A al cuadrado por A, B al cuadrado por B. Y eso sería igual a A al cubo por B al cubo. ¿Pero qué propiedad usamos una y otra vez para hacer eso? Usamos la conmutativa. Primero hicimos que estas dos conmuten para cambiarlas de lugar y luego hicimos que estas dos conmuten para cambiarlas de lugar. Y pues eso no es correcto, ¿sí? Porque las matrices no conmutan necesariamente. Entonces no podemos decir que no podemos decir que A a la B a la K sea lo mismo que A a la K por B a la K. ¿Listo? Ahora sí fue más claro con ese ejemplo de K siendo 3. Listo. Espero que para todos haya sido más claro. Bueno, ahora miremos este. Tenemos un trinomio cuadrado perfecto, pues con números, que sería al cuadrado, el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero lo que pasa es que aquí eso no se puede factorizar en a más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque si hacemos las operaciones, esto nos daría a al cuadrado más ab más ba más b al cuadrado, ¿cierto? Pero pues, ¿qué pasa? Que el AB y el BA no lo puedo sumar como 2AB, porque uno está AB y el otro está BA, ¿cierto? Y como las matrices no conmutan, pues ahí no tendríamos esa posibilidad de que nos quede 2AB. Entonces, más que una propiedad es mirar que no, que en matrices por lo general no se cumple, que el primero al cuadrado más dos veces es el primero por el segundo más el segundo al cuadrado se iguala a la suma de los dos elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Clara esa propiedad también? Lo mismo, tampoco se podría garantizar que vaya a ser la de un cubo, ¿vale? Y fíjense que eso genera muchos problemas al hacer eh, factorizaciones y multiplicaciones con matrices. No se pueden simplificar las cosas tan fácil. Entonces quedan expresiones mucho más largas y más difíciles de trabajar, ¿vale? Entonces por eso te toca tener muy claras las propiedades de las matrices
para poder hacer eso de la manera correcta, ¿vale? Y que no sea tan complicado, porque a veces puede ser complicado. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a ver otros tipos de matrices, pero pues eso lo empezamos la próxima clase. Entonces, ¿alguna pregunta hasta lo que hemos visto? Listo. No, no, Juan David. La potenciación de una matriz es multiplicar varias veces la matriz. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, multiplicar A por A no es lo mismo que multiplicar todos los términos al cuadrado. Es distinto. Es multiplicar A por la matriz A, o sea, una multiplicación de matrices, que no es lo mismo que multiplicar término a término. ¿Listo? Entonces no es lo mismo que término a término, ¿vale? Listo. Entonces les quería mostrar un ejercicio, aprovechando que tengo aquí el celular. Lecturas. Aquí en las lecturas del primer corte, hay unos ejercicios muy interesantes. Hay uno que me gustaría que trataran de hacer. ¿Listo? Sí, la propiedad. La primera propiedad es la matriz de identidad. Gracias, Andrés, por colaborarle, compañero. ¿Listo? Entonces, este fue un ejercicio que sugirió una compañera en el grupo de 7 a 9, que me parece importante que tengan en cuenta. El 61. Miren esa gráfica que está en la 1.7. Tiene 4 puntos, ¿cierto? Y entonces ahí les dicen, construye una matriz 4 por 4 que tenga la siguiente propiedad o que cumpla lo siguiente. Que A y J sea igual a 0 si el punto I no está conectado al punto J, y A y J es igual a 1 si el punto I está conectado al punto J. ¿Cómo quedaría esa matriz? Conectado es que haya una línea que los una, ¿cierto? ¿Cómo quedaría esa matriz que piden que construyan ahí? La relación es ahí como le está escribiendo el ejercicio. Miren la gráfica. Hay 4 puntos. Entonces ese va a ser y dice que construya matriz 4 por 4. Entonces 4 por 4 donde cada fila va a correr y cada columna va a corresponder a uno de los puntos. Y dicen, llenen esa matriz de la siguiente manera. Usted pone un 0 en el espacio IJ, entonces en la fila I, columna J, digamos el espacio 1, 1, pone un 0 si ese punto está conectado al punto correspondiente. Es decir, si I está conectado con J, es decir, si el 2 está conectado con el 4, pone 1, y si el 2 no está conectado con el 4, pone un 0. No, para los puntos A11, A22, A33 y A44, asumimos que se pone un 0. ¿Listo? Ahorita les muestro por qué.
Listo. ¿Alguno ya tiene la matriz? Exacto. Es como lo dice Juan David. Listo. Entonces voy a hacerla aquí. Entonces teníamos que era así, uno, 2, 3 y 4 y estaban conectados así, ¿cierto? La diagonal estaría compuesta por ceros exactamente. Para que se viera como un uno tendría que aparecer algo así, como una línea que indique que se está uniendo el punto consigo mismo. Si no aparece, entonces se pone un cero. ¿Listo? Y entonces sería así. Uno, uno, entonces no están conectados, este es cero. ¿El uno está conectado con el 2? Sí, miren, vemos que hay una línea que conecta el uno y el 2. Entonces aquí iría un uno. ¿El uno está conectado con el 3? Sí, hay una línea que conecta el uno con el 3. Entonces ponemos un uno. ¿El uno está conectado con el 4? No, ahí no hay ninguna línea. Entonces ponemos un cero. Para el 2 lo mismo, el 2 está conectado con el uno, con el 3, pero no con el 4. Entonces sería un uno por el uno, un cero porque no está conectado consigo mismo, un uno por el 3 y un cero porque no está conectado con el 4. Para el 3 está conectado con todos menos consigo mismo, ¿cierto? Entonces el 3 tendría uno, uno, cero por sí mismo y uno. Y el 4 solo está conectado con el 3. Entonces para el 4 sería así, cero, cero, uno, cero. ¿Listo? Entonces ahí vemos que lo que había mencionado, la diagonal está compuesta por ceros y es la representación gráfica, es la representación gráfica, matricial de ese gráfico. Esto se usa en teoría de grafos. Esto es teoría de grafos, básicamente. Tener puntos y unirlos con líneas y representarlos en una matriz, eso se llama teoría de grafos. Y es usado para teoría de redes, que es como el estudio de las redes sociales y económicas. Es algo que está muy a la vanguardia ahorita. Y pues es algo de lo que les voy a hablar en la clase opcional que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, así se construye. Esas líneas pueden significar, no sé, una relación comercial. Entonces, el uno negocia con el 2 y con el 3. El 2 negocia con el uno y con el 3. El 3 negocia con todos y así sucesivamente. Exacto, son relaciones binarias. ¿Existen o no existen? ¿Sí? Sí, si quieren la próxima clase vemos algún ejemplo de potenciación entera, aunque no son ejemplos muy prácticos de ver. Tal vez lo traiga ya hecho para ahorrar tiempo, porque pues es multiplicar muchas veces matrices y las matrices son largas de multiplicar, entonces digamos que es un proceso, digamos, muy, que toma mucho tiempo. ¿Listo? Exacto, ustedes pueden tomar la figura que quieran y tratar de representarla. Por ejemplo, un hexágono. Fíjense que sería una matriz, digamos, más vacía, porque hay cada elemento, sería una matriz 6 por 6 porque hay 6 puntos. Y cada elemento solo tendría dos relaciones, entonces se lleva, digamos, una matriz con muchos ceros. ¿Listo? Para Juan David que preguntaba. Bueno, entonces ya con eso dejaríamos la clase de hoy. Eh, y bueno, traten de hacer los ejercicios que fuimos charlando durante la clase. Ya pueden ir mirando más ejercicios del taller según pues como vean que ya hayamos visto temas. Y pues eso sería todo por hoy. ¿Vale, muchachos? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Parece que no. Ah, Oscar, sí. Listo. Me imagino que Oscar debe estar escribiendo, entonces voy a esperar un momento mientras él escribe su pregunta. Y voy a pausar la grabación.